todas y todos. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy en la tercera jornada de la Semana de las Mujeres IFT. Y bueno, para inaugurar la jornada de hoy, tenemos como invitada especial a la doctora Lelia Jiménez, que nos va a impartir la conferencia magistral La vida cotidiana de una mujer en el siglo XXI, cómo conciliar la vida laboral, la vida profesional y la vida personal. La doctora Lelia Jiménez es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y su doctorado lo hizo en la Universidad Carlos III de Madrid en Derecho. Entre otros espacios, ha trabajado en la Oficina para la Igualdad de Género y el Programa para promover el Convenio 169, ambos en la OIT en Ginebra. También ha trabajado para el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Ha sido directora de área en la tercera y la quinta visitadurías de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, consultora sobre conciliación de la vida laboral y personal para el Grupo de Información en Reproducción Elegida GIRE y sobre la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible para el Instituto Danés de Derechos Humanos. Ha sido profesora de diversos temas de derechos humanos, principalmente sobre derechos de los pueblos indígenas, igualdad y no discriminación, mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos laborales e igualdad de género, en diversas universidades del país, como la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, el Programa México Nación Multicultural de la UNAM, la Universidad Latina de América y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha publicado diversos libros y artículos sobre estos temas. Su más reciente publicación es el artículo Conciliación y corresponsabilidad de la vida laboral y personal, publicado en la revista Defensor de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Bienvenida, Lelia. Muchas gracias. Muy bien. ¿Sí se escucha el micrófono? Muy bien, gracias. Muy bien, bueno, para hablar sobre este tema de la conciliación de la vida laboral y personal, me gustaría reflexionar un poco sobre cómo concebimos el mundo hoy en día en nuestra cultura en México, la cultura laboral. Yo observo que de alguna manera existen como dos mundos que los concebimos completamente separados, como si el mundo de la familia, las responsabilidades familiares, las labores domésticas, los trabajos de cuidado, no tuvieran nada que ver con el mundo del trabajo, que es completamente separado, ¿no? Y desgraciadamente no entendemos que como seres humanos pues tenemos estas dos facetas en nuestra vida que algunas veces pues se tienen que empalmar y que se tienen que compaginar. Es decir, no somos autómatas, somos personas que tenemos, resolver nuestros problemas, tanto familiares como personales y las circunstancias del trabajo, de una manera que puedan conciliarse de mejor manera, ¿no? Desgraciadamente en esta, digamos, fragmentación de estos dos mundos, a las mujeres nos ha tocado sacar adelante de una manera mucho más difícil, porque no sé si lo han notado, pero esto es una frase que se ha escuchado mucho recientemente. A las mujeres se les pide trabajar como si no tuvieran familia y se les pide cuidar de sus hijos como si no tuvieran trabajo. Esto, si lo analizamos bien, es prácticamente imposible. Nadie puede llevar al 100% estas responsabilidades. Y al mismo tiempo a los hombres, si reflexionamos, se les pide trabajar bajo la premisa de que haya una mujer en casa que se hace cargo de todo el trabajo doméstico y de cuidado de los hijos. Entonces, a los hombres, ¿qué se les exige? Pues que trabajen muchísimas horas y que no hagan nada más en su vida, porque siempre suponemos que hay una mujer en casa que se hace cargo, ¿no? Esto, como pueden notar, pues parte de algunos estereotipos de género que no son acordes con la realidad y que además no respetan la igualdad de derechos
de las personas, independientemente de su sexo o género. Estos ámbitos fragmentados, además, pues producen una serie de problemas que repercuten en la sociedad y repercuten en cada uno de nosotros como seres humanos, que es la explotación laboral, es decir, se nos exige demasiado en el trabajo, hay una opresión también que sufrimos tanto en casa como en las dificultades de sacar adelante una familia no teniendo en cuenta las necesidades, hay un trato desigual entre hombres y mujeres. Esto también ocasiona enfermedades, está documentado que el estrés laboral, al que nos vemos orillados, pues nos ocasiona enfermedades y pues también esto, más adelante voy a explicar, también repercute incluso en la posibilidad o el riesgo de ser víctimas de violencia, además de otras violaciones a derechos humanos de hombres, mujeres, niñas y niños. Quiero recalcar en esto porque no solamente es que se violan los derechos de las mujeres, sino que también se violan los derechos humanos y se discrimina a los hombres al exigir un rol específico que deja fuera otras posibilidades de, por ejemplo, ejercer su paternidad. Y al final también quienes pagan los platos rotos de estas circunstancias son las niñas y niños que pues ¿quién los cuida, a qué horas, ¿no? Pasan muchas horas solos y eso también les afecta. Es importante que tengamos en cuenta que el trabajo no remunerado tiene una relación con la doble jornada. Es decir, como que comúnmente entendemos el trabajo solamente como el trabajo de mercado, el trabajo remunerado. Y consideramos que no es trabajo el que se hace en casa, el cuidado de los niños, cocinar, ir al súper. Sin embargo, este es trabajo. La diferencia es que en algún momento de la historia se determinó que este tipo de trabajo no iba a ser remunerado cuando… digamos, en la época preindustrial no existían las divisiones del trabajo tan tajantes como existen hoy en día. Hubo un momento, digamos, históricamente fueron cambiando los roles y las divisiones del trabajo y entonces empezó a dividir cuando empezó la época de la revolución industrial, en que alguien tenía que ir a trabajar y alguien tenía que quedarse en casa. Y de alguna manera se estableció que la mujer era la que se iba a quedar en casa y que además no se le iba a pagar, ¿no? Pero hay que tener en claro que el trabajo no remunerado es trabajo y que tiene un valor. Incluso en México se ha estimado que el trabajo no remunerado tiene un valor del 20% del Producto Interno Bruto. Es muchísimo el valor o sea, es muy alto el valor que tiene el trabajo no remunerado. Entonces el trabajo remunerado, que es trabajo de mercado, más el trabajo doméstico y de cuidados, ambos son trabajo. Hago hincapié en esto porque ahí es donde surge el problema de la doble jornada que hablamos muchas veces. Por ejemplo, si tomamos en cuenta nada más el trabajo no remunerado, por ejemplo, el número de horas a la semana que la población dedica a atender a niños menores de 6 años es de 43 horas 52 minutos. Pero si lo dividimos por sexo, tenemos que las mujeres dedican 28 horas 20 minutos al cuidado de los menores de 6 años, mientras que los hombres dedican 6 horas con 32 minutos. Es decir, si se fijan, la diferencia es abismal en la división de este tipo de trabajo. En la atención a personas menores de 6 a 14 años, es decir, todavía son niños un poco más grandes, el total es de 31 horas, 19 minutos, de las cuales las mujeres dedican 25 horas, 9 minutos y los hombres 6 horas. La diferencia sigue siendo muy, muy grande. Bueno, muchos podríamos pensar, bueno, es que las mujeres dedican más horas porque las mujeres pues se dedican al hogar y son las que hacen este trabajo y los hombres se dedican al trabajo de mercado y hacen otro trabajo. Pero no, realmente no es así, porque si tenemos una distribución porcentual de la población femenina de 14 a 70 años que desempeña un trabajo fuera de su hogar y simultáneamente realiza actividades de cuidado, tenemos que las cuidadoras de menores de 18 años, el 56% trabajan 8 y más horas diarias, es decir, realizan el trabajo de cuidado que había
mencionado yo anteriormente, más las 8 o más horas diariamente, es más de la mitad. El 42% trabajan menos de 8 horas, pero trabajan, y solamente el 1.4% no laboró. Es decir, aquí lo que vemos claramente es una doble jornada, una gran mayoría de mujeres que están haciendo trabajo de mercado más trabajo no remunerado. Esto es una situación que yo considero, llega un momento que es insostenible porque ocasionan una serie de problemas, tanto enfermedades, estrés, problemas con el cuidado de la infancia, todo lo que les mencionaba yo anteriormente, ¿no? Incluso si hacemos una suma del trabajo remunerado más el trabajo no remunerado, tenemos que en 2012 las mujeres dedicaron 2.520 millones de horas a la semana a trabajar, sumando los dos tipos de trabajo, mientras que los hombres dedicaron 2.158 millones de horas a la semana a trabajar. Es decir, por cada 10 horas de trabajo de las mujeres, los hombres trabajaron 8.6 horas. Como vemos claramente, alguien, digamos, por sexo, hay un sexo que está trabajando mucho más horas que el otro. Esto es una situación de desigualdad, claramente, ¿no? Estos datos que les di son de la encuesta intercensal del INEGI de 2015 y sobre la encuesta nacional del uso del tiempo del INEGI también de 2014. Bueno, lo que tenemos entonces es que en algún momento dado en la historia poco a poco se dio una irrupción masiva de las mujeres en el mercado laboral. Quizás hace muchos años las mujeres se quedaban en casa, pero hoy no es así. Hoy, digamos, tanto hombres como mujeres estamos incorporados al mundo del trabajo de mercado. Sin embargo, los esquemas bajo los que trabajamos siguen siendo los de hace muchas décadas. Entonces, por eso es que tenemos esta serie de problemas, ¿no? ¿Esto en qué afecta? Afecta a las mujeres por la doble jornada que les mencionaba yo, afecta a los niños porque no hay quien los cuida, hay una seria crisis de cuidado de la infancia, que esto repercute incluso en temas de violencia, de delincuencia, de muchas cosas que hemos visto recientemente en nuestra sociedad. Por ejemplo, madres que no pueden llegar a la escuela por sus hijos a tiempo, ese tipo de cosas tienen que ver con esto. Y también afectación a los hombres porque con estos roles y estereotipos también a los hombres se les niegan la posibilidad de ejercer su paternidad, de cuidar a los hijos, y eso también afecta en toda la dinámica personal, familiar y laboral. Surge un concepto que es el de la conciliación. Conciliación la entendemos como una relación armoniosa entre dos ámbitos, el laboral y el personal, que incluye al familiar. No necesariamente, no todos, digamos, tenemos familias, ¿no? Pero todos que necesitamos tener una vida personal, además de nuestro trabajo. Bueno, como les mencionaba yo anteriormente, ¿es un problema de mujeres? A veces parece que es como un problema de mujeres, ¿no? Que se nos comenta, ay, bueno, pues a ver ustedes cómo se las arreglan o a ver qué hacen las mujeres para resolver, digamos, estas circunstancias, pero no es un problema de mujeres. Compete al Estado, compete a las familias y también compete a los empleadores del sector público y del sector privado. ¿Por qué les compete? En primer lugar, porque los problemas que se generan aquí, como yo les he venido mencionando, no solamente afectan a las mujeres, afectan a la sociedad en su conjunto, afectan a los hombres, a quienes también se discriminan, afecta a la infancia de una manera muy dramática y afecta a la sociedad, digamos, cuando hay niveles mayores de delincuencia a causa de todo digamos, el rompimiento de la estructura familiar a causa de estos problemas, afecta a toda la sociedad. Todos estamos interesados en que exista una sociedad más justa que pueda hacerse cargo de sus familias, que baje los niveles de estrés de cada uno de los integrantes de la familia y que pueda hacerse cargo de la infancia. Nos interesa a todos. Al Estado porque está obligado a cumplir con las leyes, con la Constitución, con los tratados internacionales que México ha firmado, ratificado y que está obligado a cumplir, pero además al Estado también le interesa, digamos, generar el bienestar de su sociedad, está obligado a ello. Y por otro lado, pues los empleadores, digamos, los patrones, las patronas tienen también
que velar por el bienestar de sus trabajadores y sus trabajadoras. Eso no solamente es importante porque es bueno, porque es loable, porque es lo justo, sino incluso hay argumentos del análisis económico que nos muestran que las empresas que tienen unas políticas acordes con la familia, que permiten la conciliación de la vida laboral y familiar, tienen un mejor desempeño económico. Esto está demostrado, yo elaboré un informe donde tomamos datos que había investigado la Organización Internacional del Trabajo y está documentado que las empresas que tienen estas políticas les va mejor económicamente. Entonces, hasta el argumento económico está a favor de la conciliación. Al hablar de que todos somos responsables de alguna manera, Estado, familia, sociedad y empleadores, es que surge el concepto de corresponsabilidad. Esto es una responsabilidad de varios entes, que somos corresponsables. Bueno, como les mencioné yo hace un rato, la falta de políticas públicas y normativas para la conciliación y corresponsabilidad viola una serie de derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Ya les he explicado varias veces de qué manera digamos, se discrimina tanto hombres como mujeres, niños y niñas. El derecho al trabajo y los derechos laborales se ven violados por esta situación. El derecho a la seguridad social, de alguna manera el no reconocer los derechos laborales de las personas afecta a la seguridad social. Miren, por ejemplo, el hecho de que las mujeres se vean al cargo de la familia y tengan que resolver ellas como si fuera su problema únicamente, lo que sucede es que muchas mujeres se ven a la necesidad de buscar de acabar en trabajos precarios, trabajos que sean flexibles, trabajos que no signifiquen unas jornadas laborales intensísimas, y eso las ponen digamos, en una mucho mayor proporción. La estadística en México es que el trabajo, las mujeres en su mayoría están en el sector no informal, y al estar en el sector no informal, en trabajos precarios, pues no tienen derecho a la seguridad social y además se encuentran en la vulnerabilidad que todo el trabajo informal conlleva, ¿no? Además, tampoco se tiene derecho a la protección de la maternidad, la paternidad y la vida familiar. Al no tener trabajo formal, pues no hay licencias de maternidad. En México todavía la licencia de paternidad no llega a los niveles ni siquiera establecidos por la normativa internacional. Y, como les decía yo, de una manera muy dramática afecta a los derechos de las niñas y adolescentes. Bueno, quisieran a grosso modo hablarles de algunos momentos que son importantes en la vida familiar que de alguna manera no encuentran un cobijo en la vida laboral. Por un lado es el parto, el momento del parto es un momento muy importante, también el momento del posparto y la adopción, los derechos que deberíamos de tener en estos momentos, las licencias de maternidad, paternidad y parentales, la lactancia materna, el cuidado de los hijos, y también es importante que tomemos en cuenta que los hombres y mujeres solteros o sin hijos también tienen derechos. El embarazo también. El momento del embarazo es un momento de mucha vulnerabilidad para las mujeres, debido a que a pesar de que las leyes en la Constitución protegen a las mujeres en este aspecto, se violan sistemáticamente. Hay diversos organismos, tanto nacionales como internacionales, de derechos humanos, le han señalado a México el problema que existe en México de violación a los derechos laborales de las mujeres por motivo de embarazo. Por ejemplo, una práctica muy común es la solicitud del certificado de no gravidez para la contratación. Eso es ilegal, pero es una práctica muy común, y además se violan otros derechos humanos durante el embarazo, como por ejemplo la protección de la seguridad y la salud de las mujeres durante el embarazo. Otro momento que es de especial interés es el del parto. Si no hay derecho, ya les mencionaba yo hace un rato que las mujeres en su mayoría están en el sector informal, no tienen acceso a la seguridad social y no tienen acceso a sistemas de salud. Es otro momento muy vulnerable. Las licencias laborales,
digamos, yo las divido y se ha dividido comúnmente en las normativas nacional e internacional como 3 tipos de licencia: de maternidad, paternidad y parental. La licencia de maternidad es la que se otorga a la madre cuando nace o adopta un hijo o una hija. En México la norma dice que son 12 semanas o 3 meses. Sin embargo, México no es acorde a los estándares internacionales. La OIT señala el convenio, que es digamos, un tratado que es obligatorio, en México no lo ha ratificado desgraciadamente, pero que es obligatorio para quien lo ha ratificado, señala 14 semanas y además existe una recomendación que señala que lo ideal serían 18 semanas, México apenas tiene 12, estamos muy lejos. También como yo quise comparar a México con digamos, sus contrapartes en la OCDE para que viéramos cómo están los demás países de la OCDE y cómo está México. Los miembros de la OCDE en promedio dan 32 semanas de licencia de maternidad, frente a México que no da ni la mitad. Entonces estamos muy mal en ese aspecto. Otra licencia es la licencia de paternidad, que es la que se otorga a los padres. Justo debido a este estereotipo de género que tenemos a los padres, históricamente se les ha otorgado casi nada. Hasta hace muy recientemente no se les daba licencia de paternidad. Hoy legalmente se otorgan en algunos lugares 5 días y en algunas otras entidades federativas, como en la Ciudad de México, ya se otorgan 10 días o 15 días. Sin embargo, pues también estamos muy, muy lejos. Por ejemplo, el promedio de los Estados miembros de la OCDE es de 4.3 semanas, ¿no? Eso es algo que se tiene que cambiar de manera muy importante, porque, en primer lugar, para darles el derecho a los padres tienen derecho de convivir con sus hijos, los hijos tienen derecho de convivir con sus padres, pero además, al otorgar las licencias de la manera que se va a regular esta desigualdad que hay en lo que les mencionaba anteriormente, que las mujeres trabajamos muchas más horas que los hombres, y esta desproporción se da justo en el espacio del trabajo doméstico, ¿no? Entonces, al otorgar las licencias de paternidad es una política pública y una normativa que puede ayudar a regular este desequilibrio. Y yo considero que no solamente establecerlo en la ley, sino que, o sea, como un derecho, como una posibilidad casi que se considera como opcional, sino que debiera ser obligatorio. Les voy a decir por qué. En el estudio que les comenté que estuvimos realizando, nos dimos cuenta que incluso los padres que tienen este derecho, en la gran mayoría no toman su licencia, porque como es opcional, el patrón o la patrona no se lo quiere, lo mandan llamar y le dicen, bueno, como es opcional no lo vas a tomar, ¿verdad? Entonces, pues no lo toma. Y además en la cultura laboral todavía están estos estereotipos de que los hombres para qué van a ir a cuidar al niño, o sea, incluso se hacen burlas en el espacio de trabajo, que se hace ir de vacaciones, ese tipo como de bromas y entorno cultural machista genera que los hombres no tomen esta licencia. Y existen experiencias que han sido muy positivas, por ejemplo en Suecia, la desigualdad entre el número de horas dedicadas al hogar entre hombres y mujeres era bastante grande, igual que lo es hoy en México, y establecieron la licencia de paternidad obligatoria para los hombres. A partir de eso, años después, se observó que efectivamente el número de horas que los hombres estaban dedicando al hogar había aumentado drásticamente y se había equiparado. Todavía hoy en día las mujeres trabajan un poco más de horas que los hombres en el hogar, pero ya se han acercado muchísimo más. Entonces, hay alguna serie de políticas públicas o de normas que sí pueden cambiar estas dinámicas, ¿no? Esta es una de ellas. Otra licencia es la licencia parental. En México no existe, pero en muchos países, sobre todo, por ejemplo, ahora que les mencionaba en Suecia, en los países del norte de Europa, es muy común la licencia parental. Esta licencia es el tiempo que se da de manera indistinta si es hombre o mujer, no importa si es el padre o la madre. El chiste es que se otorgan una serie de semanas para que la pareja
pueda decidir cómo a su familia les funciona mejor el tiempo. Y entonces ellos ya dividen, ¿no? En el caso de Suecia, por ejemplo, la licencia parental establece una serie de semanas obligatorias para el hombre, porque si no, pues no se lo tomaban. Pero bueno, la licencia parental es algo que yo considero que es muy conveniente, porque cada familia tiene sus dificultades, sus diferencias, su forma de organizarse, y esto pues colabora a que cada familia, cada pareja pueda decidir cómo van a organizar su tiempo. La OIT ha hecho recomendaciones en este sentido, y también otro órgano de las Naciones Unidas, que es el comité encargado del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es un tratado internacional que se encarga de este tipo de derechos. También han hecho observaciones de que se debieran garantizar los 3 tipos de licencias. Aquí les quise poner el ejemplo de que hay empresas que ya lo hacen desde hace tiempo, y sobre todo son las empresas que considero que están un poco a la vanguardia de este tipo de políticas, porque saben, como les decía yo hace un rato, que es beneficioso, inclusivo para la economía y la productividad de la propia empresa. Uno de los ejemplos que les pongo aquí es el de Facebook. En Facebook, en todo el mundo, incluido México, cuando una persona, no importa si es hombre o si es mujer, tiene un hijo o adopta, les otorgan 4 meses de licencia, indistinto, hombres y mujeres. Bueno, otro tema que es muy relevante es el tema de la lactancia materna. La lactancia la posibilidad de lactar a los hijos es muy importante, porque trae beneficios de salud tanto al hijo como a la madre. Eso está muy documentado por la Organización Mundial de la Salud, por la UNICEF, por las instancias que se dedican al tema de la salud infantil, y también está documentado que es beneficioso para la madre. Esto es un derecho de las madres, es decir, las madres son las que pueden decidir si lactan o no a sus hijos, es un derecho que ellas lo pueden decidir. El principal problema es que en México la gran mayoría no lo hace, o lo hace por muy poco tiempo. En primer lugar, porque hay muy poca información, muy poco apoyo para eso, pero en México no se ha hecho investigación de cuáles son las causas que impiden que las mujeres mexicanas den lactancia materna a los hijos. Pero en países donde sí se ha hecho esta investigación, por ejemplo en España, el primer obstáculo para la lactancia materna es el trabajo. Las dificultades del trabajo, ya sea para tener el tiempo suficiente, para tener el hijo cerca o en el trabajo o en un espacio donde pueda lactar, o para poder sacar leche o donde almacenar la leche, tener un lactario digno. Todo ese tipo de obstáculos son los que impiden, en su gran mayoría, la lactancia materna. Entonces, el entorno laboral es un entorno muy importante para promover y facilitar la lactancia materna. En México ya se está comenzando con la práctica de, ahorita me comentarán, no sé si aquí en el IFT hay lactario, ya me comentarán, pero desde hace unos poquitos años para acá ya ha empezado a haber lactarios, y eso es una práctica muy importante, pero debe estar acompañado de que los lactarios sean espacios dignos, en donde pueda estar cómodamente la madre, ya sea para amamantar a su hijo o para sacar leche y poder almacenarla sin que se eche a perder. Y también, por ejemplo, las distancias con las guarderías. Otro tema muy relevante es el de los trabajos de cuidado. Existen incluso sectores de las ciencias sociales que se dedican a investigar sobre todo toda esta área. Existe la investigación en la economía de los cuidados, los trabajos de cuidado. Los trabajos de cuidado tienen que ver con el trabajo que una persona tiene que desempeñar para cuidar a otra. Esto es muy relevante que lo tengamos en cuenta, porque todos los seres humanos, todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida hemos necesitado que nos cuiden. Y en la medida que nos hagamos mayores, o que estemos enfermos, o que tengamos una enfermedad, un accidente, una discapacidad,
vamos a seguir necesitando que nos cuiden, todos necesitamos que nos cuiden y en algún momento de nuestra vida también tenemos que cuidar a alguien más, ya sea un niño, un adulto mayor, una persona enferma, una persona con discapacidad. Es un trabajo muy relevante, es un trabajo muy duro y es un trabajo que no se le da el valor que se requiere, por lo menos en México. Entonces, ya existe todo un movimiento a favor de darle importancia a los trabajos de cuidado. Existen países, por ejemplo, Uruguay, en donde ya se está trabajando en una política pública para tener un sistema de cuidados. Porque esto no se puede dejar nada más a ver cómo lo resuelve cada persona o cada familia, ¿no? Porque además lo que suele suceder es que quienes realizan los trabajos de cuidados pues son las mujeres, ¿no? En el caso de los hijos, por ejemplo, es muy relevante el tema de las estancias infantiles. ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién cuida a los niños cuando los papás o las mamás trabajan? Bueno, pues las estancias infantiles es un elemento muy importante, pero pues es importante tener en cuenta que tienen que ser adecuados, espacios adecuados donde se vigile la salud y la integridad física y mental de estas niñas y niños. No puede ser cualquier lugar, o sea, son personas muy vulnerables, ¿no? A raíz de la tragedia de la guardería ABC se estableció una ley que todavía están en pasos de cumplirse, pero estamos muy lejos. El tema de las estancias infantiles es un tema muy importante y los espacios laborales son espacios en donde se puede trabajar muchísimo en ese tema, ¿no? Que haya apoyo para las estancias infantiles, que sean adecuados, que estén cerca del trabajo. Que las estancias infantiles estén de acuerdo con los horarios laborales, que los horarios laborales no pueden ser muy largos porque entonces tampoco se trata de ir y depositar a los niños desde la madrugada hasta la noche, no se trata de eso. Bueno, según las estadísticas que he revisado del INEGI, bueno, ¿saben ustedes quién cuida en su mayoría a los niños cuando las mamás y los papás trabajan? Las abuelas. Esto lo que nos muestra es, por un lado, que las estancias infantiles no son suficientes y por otro lado, pues hay todo un tema con las abuelas, porque finalmente es otra mujer, o sea, se traspasa de una mujer a otra mujer. Y esta otra mujer es una adulta mayor, en muchos casos no tiene ni siquiera la capacidad física, muchas veces tienen discapacidades, son mujeres adultas mayores que a lo mejor tendrían que estar recibiendo los cuidados y ellas los están dando, ¿no? A veces tienen que hacerse cargo hasta de sufragar económicamente, si tienen que dar de comer a los niños, pues ellas tienen que poner de su dinero. Y hoy en día se habla incluso del síndrome de la abuela esclava, ¿no? En donde estas mujeres pues no pueden decir que no porque son su familia, no dicen que no porque ellos aman a estos niños, aman a sus hijos y a sus hijas que les encargan a los niños, lo hacen por amor muchas veces, pero están obligadas, no pueden decir que no y tampoco se trata de estar pasando por encima de estas personas, ¿no? Ellas también tienen derechos al descanso, tienen derecho a retirarse en la edad adulta. Y por otro lado está el tema del trabajo remunerado de cuidados. Muchas veces las familias que tienen la fortuna de tener un ingreso suficiente le pagan a otra persona que haga el trabajo de cuidados, ¿no? Las nanas, las chicas que cuidan a los hijos cuando los papás se van a trabajar. Este es otro espacio donde hay mucha vulnerabilidad también, porque como observan, normalmente también es otra mujer la que está haciendo este trabajo. Y el trabajo remunerado de cuidados también está muy infravalorado, mal pagado, no tiene seguridad social, las trabajadoras del hogar sufren muchos, también son víctimas de violencia, de incluso acoso sexual. El espacio de las trabajadoras de cuidados es un espacio que también tenemos que voltear a ver para poder proteger a las trabajadoras del hogar que llevan a cabo los cuidados. Bueno, hace rato les mencionaba yo que aun cuando hay estancias infantiles que sean acorde con los horarios, tampoco se trata de que los horarios estén regulados por el mercado, ¿no? Como saben, mundialmente después de las grandes revoluciones sociales se ha establecido una jornada laboral que es de 8 horas. En México es de 8 horas, hay otros países en donde son menos horas, por ejemplo, en México son 40 horas, pero en Francia, por ejemplo, son 35 horas a la semana. Muchos países trabajan mucho menos horas que México y eso en México son 8 horas
en el papel. Luego se espera que la gente se quede un poquito más porque pues el amor a la camiseta, ese tipo de cosas, ¿no? Esto, primero que nada, como les decía yo, vulnera de una manera muy drástica los derechos de niños y niñas, porque están tantas horas alejados de sus papás, los niños los necesitan para su desarrollo. O sea, esto está comprobado por estudios ampliamente documentados, que los niños y las niñas necesitan a sus papás o a sus mamás, necesitan el adulto a cargo con el cual tienen el vínculo más fuerte, ya sea su papá, su mamá, alguien de su familia que realmente los cuide y los quiera. Los niños tienen derecho a estar con sus papás, pero también, incluso si no tuviéramos hijos, nadie, o sea, la jornada laboral, además de que es un derecho ganado, el que sea tan amplia no garantiza ni eficiencia ni competitividad. Miren, les voy a dar unos ejemplos. Según los datos de la OCDE, en 2013 México fue el país con el mayor promedio anual de horas trabajadas, con un total de 2.237 horas por trabajador. O sea, de toda la OCDE, México es el que más horas trabaja. Comparado con sus pares de la OCDE, por ejemplo, Alemania trabajó ese año 1.363 horas. Si se fijan, la mitad, casi la mitad. En Alemania trabajaron la mitad de horas que en México. En Noruega 1.408, en Holanda 1.421. La media de todos los países de la OCDE fue de 1.770 horas, muchísimo menos que las 2.237 horas que se trabajan en México. Estamos trabajando demasiadas horas. Ahora, este número de horas que estamos en la oficina, ¿realmente es beneficioso? Pues no. La información que tenemos disponible nos demuestra que una jornada laboral extensa no es ni eficiente ni competitivo. ¿Se acuerdan que hace la lámina anterior les señalaba que Alemania había trabajado casi la mitad de las horas que México? Sin embargo, en 2015, Alemania, que es el país con menor promedio anual de horas trabajadas, también ha sido considerado el país más eficiente del mundo en términos de PIB per cápita. El país que menos horas trabaja es el más eficiente. O sea, fíjense esta relación. Noruega, Holanda y Alemania, los últimos lugares en promedio anual de horas trabajadas, se encuentran entre los primeros 10 lugares en competitividad. O sea, estamos hablando de eficiencia y competitividad. Y tenían los lugares 2, 8 y 10 respectivamente. México se encuentra en los últimos lugares en competitividad, es decir, en el lugar número 36 de 43 países evaluados. Entonces, estas cifras nos muestran de una manera clarísima que no hay relación y por el contrario, las altas horas nos van reduciendo la eficiencia y competitividad. Entonces, yo creo que es muy, muy importante replantearnos en nuestra cultura laboral. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué trabajamos tantas horas y si nos está sirviendo? O si no sería más conveniente replantear el número de horas trabajadas para en realidad dedicarlas mejor al trabajo, ¿no? Yo en los espacios en donde he trabajado, cuando trabajábamos muchas horas yo me daba cuenta que había mucho tiempo muerto y la gente se va a los pasillos a tomarse el cafecito, se sale a fumar un cigarrito. Pues ¿por qué? Porque el número de horas es tanto que llega un momento que necesita uno salir a respirar. En cambio, cuando las jornadas son más reducidas, uno llega a lo que va, se trabaja y se va, ¿no? En la época que estuve trabajando en Ginebra, en la institución donde yo trabajaba, se trabajaba, creo que en todo Suiza es así, junto con otros países. La jornada laboral era de 9 a 5. A las 5:10 ya no había nadie en la oficina, nadie. Y de hecho a uno lo ven mal porque piensan que uno, ¿por qué está ahí? Si ya vino, ya trabajó, ya hizo lo que tenía que hacer, que se vaya a su casa, ¿no? O al cine o a donde tenga que ir, ¿no? La cultura es como de llegar, trabajar y se van, no estar ahí las horas de las horas de las horas. Y otra experiencia que tengo yo más reciente y que ha sido muy útil, que además la pude yo como documentar cuando estaba haciendo el informe que les comenté, es en GIRE. GIRE es una ONG que se dedica a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ellas
Su jornada laboral es de 9 a 3. A las 3 de la tarde se termina la jornada laboral. Y yo lo pude ver y la directora, que es una colega a quien estimo y admiro mucho, me decía, es que lo que tengo que hacer es que yo me tengo que ir, porque si yo me quedo en la oficina, pues los demás se quedan. Entonces la directora lo que hacía es que a las 3 de la tarde ella se iba y eventualmente pues todos la iban siguiendo. De tal manera que a las 3:30 pues ya no había nadie en la oficina. Sí es verdad que hay momentos en donde hay un bomberazo, una situación de emergencia, y a lo mejor alguien se quedaba hasta las 5 en un día excepcional, pero no era la norma, ¿no? Esta ONG, les comento esta ONG porque es una organización, en el mundo de derechos humanos es muy reconocida. Tienen un trabajo con una gran incidencia, un trabajo muy reconocido, que llega a muchos espacios, han hecho muy grandes avances y trabajan de 9 a 3, o sea, es decir, sí se puede, ¿no? Algo que comentaba también la directora de GIR es que una manera también muy importante de trabajar es no nada más como documentar el trabajo por el número de horas sentados en una silla de la oficina, sino trabajar más por objetivos, otro tipo de mediciones que no sea nada más el número de horas de estancia, ¿no? Bueno, ese es un tema que quiero sacar a colación, sobre todo después de las jornadas tan intensas que hemos vivido, el domingo y el lunes. No sé quiénes de ustedes, de las mujeres que están aquí, habrán ido a la marcha, que fue una jornada muy, muy fuerte, muy emotiva, el Día del Paro también. Siento que las emociones en estos días han sido muy fuertes por el tema de la violencia que vivimos en México, ¿no? Bueno, también está documentado que el trabajo no remunerado tiene relación con la violencia. La participación de mujeres y hombres en las labores del hogar y los índices de la violencia contra las mujeres, el análisis de esta cuestión, nos muestra que el incremento en el índice de participación de las mujeres en las labores del hogar va asociado a un riesgo, es decir, mientras más el incremento en el índice de la participación del hogar de la mujer, incrementa 2.15 veces mayor el riesgo de violencia emocional, 2.26 veces un riesgo de violencia física y 2.80 veces un riesgo de violencia económica. Aumenta el 59% el riesgo de violencia sexual. Estos datos los saqué de la encuesta sobre la dinámica de las relaciones en el hogar, que es una encuesta que realiza el INEGI, es de las cifras de 2016. Está en línea, ustedes lo pueden buscar en DIRE 2016. Y por otro lado, la contraparte es que a una mayor participación de los hombres en los trabajos domésticos, hay una menor ocurrencia de este tipo de violencia. Es decir, las mujeres que dedican más horas, que dedican muchas, con las que dedican más, tienen mayor riesgo de sufrir violencia, y si los hombres dedican más tiempo, disminuyen los riesgos de violencia. Entonces, digamos, equilibrar este desequilibrio no solamente es bueno porque es respetar los derechos humanos, no solo porque es bueno socialmente, no solo porque es bueno para la economía del país. Si todas las mujeres pudiéramos trabajar de mejor manera, de una manera más equilibrada, subiría el Producto Interno Bruto, ya eso también está documentado, pero también porque eso nos va a ayudar a disminuir la violencia en los hogares, que desgraciadamente en México hoy en día es muy, muy alta, ¿no? Estamos en una crisis muy, muy fuerte. Bueno, además de las cosas que yo mencioné, hay que tomar en cuenta que existen otras formas de flexibilidad en el trabajo, ¿no? Las jornadas de medio tiempo, es decir, alguien que en vez del lugar de trabajar las 8 horas pueda trabajar 4, claro, con digamos, ajusta el salario, pero hay muchas personas que no pueden acceder al mercado laboral porque no pueden estar las 8 horas, pero sí pueden estar 4 y serían muy productivas. El teletrabajo es otra forma de flexibilidad. El teletrabajo puede ser muy útil y muy conveniente siempre y cuando haya formas de poder, por ejemplo, evaluar los resultados en el trabajo, ¿no? No se trata nada más de que pues tú estás allá y yo estoy acá y a ver cómo le hacemos, ¿no? Sino establecer evaluación por objetivos. Por ejemplo,
tener una comunicación directa entre el espacio de trabajo con el lugar donde está el trabajador, la trabajadora. Es decir, hay una serie de medidas que se pueden llevar a cabo para que el teletrabajo realmente sea eficiente y sea productivo. También existen las licencias sin goce de sueldo, la posibilidad de que algún trabajador o trabajadora pueda irse mucho más tiempo sin… a lo mejor, si ya se va más de un año, por ejemplo, pues es difícil que pueda seguir percibiendo un horario, pero que pueda regresar a su entorno laboral. Es decir, en este ámbito también es importante la creatividad, ¿no? Cada despacho, cada oficina, cada institución pues tiene sus tipos de trabajadores, sus tipos de trabajadoras. No es lo mismo el sector al que uno se dedica, no van a tener las mismas causas. Esto no es como una solución única para todo el mundo. Yo, desde mi punto de vista, lo que considero que puede ser útil es que como institución se reúna el personal y se descubran cuáles son sus necesidades, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus aspiraciones y resolver de la manera más creativa posible. Hay miles de soluciones que se pueden alcanzar de manera creativa dependiendo del sector, el ámbito y el tipo de trabajo que se desempeña, ¿no? Y bueno, pues algunas conclusiones. Considero que el espacio el espacio normativo es muy importante, como les decía yo, las normas tienen la capacidad de cambiar conductas, incluso patrones de género. Eso pues le compete al ámbito legislativo, ¿no? Que no es aquí, pero se puede promover unas reformas legislativas. También el espacio del Ejecutivo, al llevar a cabo una serie de políticas públicas, pueden cambiar las circunstancias, pero también dentro de las empresas o de las instituciones, no necesitamos que venga una ley a que me diga que yo tengo que hacer A, B y C. Si yo como institución veo que el trabajo va a ser mejor y más beneficioso tanto para la institución como para los trabajadores y trabajadoras y sus familias, podemos empezar a hacerlo, no tenemos que esperar, ¿no? Y como les decía, esto es beneficioso no solamente para las personas en sí y sus familias, sino para la sociedad, para el país y incluso hasta para la economía del país, ¿no? Hay muchos argumentos de muy diversos tipos que nos hacen ver que una conciliación y una corresponsabilidad de la vida laboral y personal es lo que queremos y es a donde tenemos que apuntar. Muchas gracias. Muchas gracias, Lelia. Muchas gracias por los datos, sobre todo que creo que son apabullantes algunos de ellos, que bueno, los conocemos y los hemos visto en muchos lugares, pero cada vez que los volvemos a ver, esto que tiene que ver con la diferencia que invertimos los hombres y las mujeres en el trabajo del hogar y bueno, y todo lo que conlleva estas diferencias, creo que sí es alarmante. Ahora que estabas, bueno, que ibas hablando de cada uno de los temas en tu exposición, pues sí me sentía yo muy orgullosa porque aquí en el IFT tenemos varias cuestiones que facilitan esta conciliación y esta corresponsabilidad. Todos ustedes saben esto de las cabinas de lactancia que tenemos, que no nada más son cabinas de lactancia, sino que están acompañadas por un programa de sensibilización y talleres, etcétera. No nada más se trata de tener un lugar digno, sino también un acompañamiento justo para saber cuáles son los beneficios de la lactancia materna, o por ejemplo este tema que creo que vamos muy a la vanguardia en instituciones públicas de la licencia de paternidad, que el año pasado se aumentó a 20 días en casos, digamos, normales, por decirle así, y se puede aumentar para casos en los que el recién o la recién nacida tenga algún problema de salud. Entonces creo que ahí pues vamos a la vanguardia, ¿no? Cuando noté muchos comentarios fue en el tema de los horarios, que siempre es un tema, como muy bien decías, que a veces solo aparece en el papel, pero a la hora de la hora
pues por amor a la camiseta o porque se ve mal o porque el jefe dice que hay que quedarse más tiempo, pues acaba no funcionando como dice justamente el papel, y que tiene que ver también a veces con este cuestionamiento del compromiso que tiene uno con la institución, ¿no? O sea, no nada más es que si estás más tiempo vas a ser más eficiente, sino cuál es tu compromiso, por qué te estás yendo antes, ¿no? Y eso me lleva un poco a esto de cómo se van reproduciendo estos roles que tenemos. Yo he escuchado muchas veces este tema de que las licencias de paternidad no se toman o no se toman completas porque es mal visto, ¿no? Como dices tú, las bromas, lo que dicen las demás personas de por qué te vas a ir, te vas a aumentar, de qué sirve que te vayas, etcétera, y también el tema de lo de la salida, ¿no? Que también si las personas se van pronto, pues no es bien visto. No sé si alguien nos quiera hacer alguna pregunta, porque yo creo que sí nos quedamos con muchísimos comentarios. Yo tengo una pregunta, Lelia. ¿Tú sabes qué tan extendidas Gracias. Lelia, soy Graciela, mucho gusto. ¿Tú sabes qué tan extendidas están estas medidas dentro de las empresas mexicanas? O sea, por ejemplo, horarios flexibles o el teletrabajo, porque pues yo no siento que sea como algo muy extendido. Mira, no te puedo hablar de la totalidad de las empresas. Quizás sería, ahora que me haces la pregunta, estoy pensando que sería muy bueno y muy útil hacer un análisis y un estudio del sector privado, cómo están en tema de la conciliación de la vida laboral y familiar. Pero sí conozco muchos casos. Existen, por ejemplo, conozco el caso de Unilever, que es una empresa muy grande, que ellos tienen diferentes horarios, la posibilidad de diferentes horarios. Existen los que van, por ejemplo, como en la mañana, los que van como más al mediodía y los que van más hacia la tarde. Y lo que me comentaba una persona que trabajaba ahí es que, por ejemplo, tienen una serie de reglas, ¿no? Dado que no todos están en las mismas horas, la flexibilidad es que puedan elegir sus horarios. Pero, por ejemplo, una de las reglas que tienen es que las juntas, por ejemplo, solamente se pueden llevar en un determinado rango de horario, no me acuerdo si era, por ejemplo, de las 12 a las 3, que es en la hora en la que están todos, para que de alguna manera no le afecte a nadie el hecho de que se lleven a cabo las juntas. Es decir, hay una serie de medidas que se pueden llevar a cabo para que funcione y teniendo ese tipo de flexibilidad. Entonces, bueno, Unilever es un caso, ¿no? Las empresas de la tecnología de la información están muy avanzadas en estas cuestiones. Yo les di el ejemplo de Facebook, por ejemplo, que dan las licencias, pero, por ejemplo, Google, Spotify, Amazon, todas estas empresas que trabajan prácticamente con la tecnología de la información, el internet en línea, tienen sus políticas laborales son muy amigables con las responsabilidades familiares. Eso es porque además como son empresas internacionales, como que se establece una política para todos los países. Y también porque, como les mencionaba yo hace un rato, en realidad se dan cuenta que es beneficioso para la economía de la empresa. Entonces, del análisis que he podido hacer yo, te digo, no tengo la totalidad de las empresas, pero yo he observado que en el sector privado están más avanzados que en el sector público. Porque en el sector público, de alguna manera, como que traemos una inercia de que así se han hecho las cosas siempre y no hay un análisis tanto de costo-beneficio, ¿no? Un análisis de mercado, de cómo está la situación. Entonces, estas inercias se quedan mucho más tiempo en el sector privado, que hacen este tipo de análisis de costo-beneficio de cada una de las medidas que se toman, están más avanzados. Yo creo que incluso en México podríamos tomar el ejemplo de las empresas privadas para empezar a llevar a cabo los avances, los primeros pasos que podríamos dar. No todas las empresas son así, pero muchas empresas privadas están a la vanguardia tanto en horarios como en teletrabajo, como en licencias, por ejemplo.
¿Alguien más? Bueno, justo yo te quería preguntar, Lelia, que cómo ves la situación de las instituciones públicas en este sentido, ¿no? Porque yo sé que, por ejemplo, la norma 025 que promueve algunas de estas medidas, ¿no? Como los lactarios y los horarios eficientes, etcétera, pues si bien ha sido adoptada por muchas instituciones, pues a la hora de la hora resulta que no se cumple a cabalidad. Entonces, ¿cómo ves esto en el sector público, en las instituciones públicas, lo que has visto a lo largo de tu experiencia? Bueno, yo puedo hablar de lo que me ha tocado conocer a mí, ¿no? Yo observo que existen como un grupo de instituciones, sobre todo los organismos, por ejemplo, públicos autónomos, que se dedican a temas de, no sé, por ejemplo, de derechos humanos, de prevención de la discriminación, que de alguna manera pues están un poco más concientizados y más sensibilizados respecto de estos temas y que están un poco más avanzados. Porque, por ejemplo, con el tema de las licencias, reconocen que pues es un derecho humano, ¿no? Y están un poco más avanzados. Y en cambio veo otras instituciones, por ejemplo, las secretarías, yo observo que no hay una o sea, como que no pinta para nada, ¿no? Está esa política de, pues aquí hasta que se quede el jefe, y si el jefe se queda hasta las 11 de la noche, pues ni hablar. Y si hay mucho trabajo, como siempre hay, porque el trabajo no se acaba, eso es algo que también tenemos que tener claro. El trabajo no se acaba, pero no porque te quedes a las 11 de la noche vas a acabar más pronto, ¿no? Pero sí está esta inercia de que hay que sacar el trabajo y entonces quedarse hasta las 1000 horas todos los días porque se quede el jefe. Siento que también depende de qué tipo de institución, y lo que observo es que desgraciadamente depende de quién la dirige, si está sensibilizado o no. Pero ¿qué es lo que yo pienso que eso es lo que no debería ser? El momento que se institucionaliza una política laboral, ya no es por el gusto, el contentillo de quien está en turno, porque además lo que desgraciadamente puede suceder es que llega alguien que es muy, muy progresista, muy de vanguardia y establece una serie de políticas, pero si no están institucionalizadas, pues el que llega después puede decir, pues a mí esto no me gusta y se acabó, ¿no? Que lo he visto, ha sucedido en instituciones, por ejemplo, a mí me tocó verlo en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, políticas que ya se habían avanzado, se fueron para atrás, ¿no? Entonces, pues sí es importante que queden institucionalizadas para que no, pues no haya retrocesos, ¿no? Y por ejemplo, una anécdota personal fue cuando nació mi hijo. Yo me di cuenta que la jornada laboral era una cosa terrible, la verdad yo no me había dado cuenta lo terrible que era hasta que vi que tenía un recién nacido y que tenía que ir a cuidarlo. Entonces yo empecé como a empujar que hubiera una política laboral como unos horarios mucho más razonables, y me acuerdo que la que era mi jefa me dijo, no te preocupes, yo te apoyo y yo te voy a ayudar, ¿no? Y yo le decía, es que yo no quiero un favor, yo no quiero que a mí me vean como la única que le dan permiso de irse temprano a su casa, porque primero me van a empezar a odiar a mí, y segundo porque eso luego no se cumple. O sea, a la mera hora me voy a tener que quedar hasta las 1500 y mi bebé, ¿qué va a pasar? Entonces, esto no es por un favor, esto tiene que ser institucionalizado y que sea para todo el mundo, porque si es un derecho tiene que ser para todos, no nada más para unos sí y otros no. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Buenas tardes. ¿Cómo estamos en materia de legislación? O sea, si ha habido alguna iniciativa para esta cuestión de ampliar, por ejemplo, las horas de maternidad. ¿Ha habido algo en la Cámara de Diputados o algo así? Sí, fíjate que existen varias iniciativas. De hecho, prácticamente, bueno, no sé si Morena, que ahora es que está como con más presencia en las dos cámaras, haya presentado iniciativa, porque no he revisado recientemente, pero hasta donde yo había revisado, prácticamente todos los partidos políticos habían presentado iniciativas. Hay muchas iniciativas, tanto
con el tema de las licencias de maternidad, de paternidad, licencias parentales, con el tema de la jornada laboral. Hay muchas iniciativas relacionadas con estos temas. El problema que yo veo es que, digamos, por iniciativas no quedamos. El problema es que las iniciativas, pues ahí están, ¿no? Siempre se le da prioridad a otra cosa y no llegan a avanzar. Y otro problema que yo veo es que cada quien presenta su iniciativa y como que no hay un trabajo de recuperar pues las bondades de cada iniciativa y a lo mejor presentar algo que sea, digamos, más integral y que abarque todos los temas y que todos puedan trabajar por sacar adelante el tema, ¿no? Como que cada partido político presenta su iniciativa, además de acuerdo pues como a los ideales de cada partido, ¿no? Entonces empujan más unos temas que otros. Yo pienso que se podría, de las iniciativas que hay, yo lo que observo es que algunas están mejor en unos temas que en otros y se podría avanzar en sistematizar algo y que saliera una iniciativa mucho más completa, más avanzada, más integral, pero este trabajo, por lo que yo veo, no se está haciendo y que las iniciativas pues no han llegado a discutirse. Se ha dado prioridad a otros temas, ¿no? Hola, yo estoy muy preocupada y me quedo muy preocupada por el escenario devastador de las cifras en México y más preocupada aún porque por el escenario actual de las políticas públicas o incluso la ausencia de políticas públicas del actual gobierno en esta materia, pues no nos llevan a un escenario mejor, ¿no? O sea, incluso creo que con las políticas que se han adoptado vamos en retroceso. Entonces mi pregunta y mi preocupación es desde nuestra trinchera como sociedad civil, como personas, ¿qué podemos hacer? Sí, fíjate que cuando estaba trabajando en el informe que les platiqué, yo fui muy crítica con el tema de las estancias infantiles, muy crítica porque decía hay problema en esto y en eso, ¿no? Pero cuando vi que las iban a quitar, fue así como, o sea, pero no, o sea, sí está muy mal, pero no es para que las quiten. Más bien, vamos a arreglar los problemas, si hay corrupción, vamos a resolverlos, si no están bien, vamos a mejorarlas. Y entonces sí, a mí me tiene muy preocupada que veo un retroceso en esa cuestión, ¿no? Yo creo que no era por ahí, era más bien como mejorar lo que estaba mal. Y además el tema de que justo se quedó la cuestión de que las abuelitas son las que van a cuidar a los niños cuando estamos viendo que ese es un problema, ¿no? O sea, por el tema de como política pública nacional, digamos, como nosotros como sociedad, como ciudadanos, pues es poco lo que podemos hacer, más que empujar que el tema vuelva a tomar relevancia, porque pues el tema de las estancias infantiles pues tenía financiamiento público que ahora ya no tiene y entonces eso es muy complicado. Pero como les comentaba yo hace un rato, creo que desde el punto de vista del empleador, digamos de los patrones, hay mucho que se puede hacer. No necesitamos que venga el gobierno, que sería muy bueno que lo hiciera, pero podemos hacerlo aún sin eso, ¿no? Hay muchas instituciones que, por ejemplo, el tema de las estancias infantiles lo trabajan por su cuenta, ¿no? Hace rato que me preguntaban de empresas, esta es una empresa que no es mexicana, es norteamericana, pero es un gran ejemplo en una política de conciliación de la vida laboral y familiar, que es se llama Patagonia, es confeccionan ropa como de invierno, chamarras. En esta empresa hicieron lo que yo les conté hace un rato. Como empresa se reunieron trabajadores y patrones y platicaron cuáles eran sus problemas. Y entonces se llevaron a cabo una serie de soluciones muy creativas y una de ellas es que el área infantil de la empresa es increíble. Es un lugar, un espacio donde los niños juegan al aire libre, tienen cuidadores y cuidadoras que además saben muchísimo sobre desarrollo infantil. Ya tienen establecido que los camiones de la escuela los llevan directo a la empresa donde llegan los niños. Los trabajadores pueden comer, a la hora de que suspenden para comer, comen con sus hijos que están ahí. Entonces es un ambiente laboral muy bonito a ese respecto y fue una solución a la que llegó la empresa.
porque se dieron cuenta que eso les iba a beneficiar a todos, ¿no? Entonces, si vemos que por parte del gobierno no se están llevando a cabo o de los legisladores no se están llevando a cabo las normas, las leyes que necesitamos, pues yo pienso que como ciudadanos o como quienes tenemos la responsabilidad de una empresa o de una institución, pues podemos llevar a cabo, nadie nos está prohibiendo que lo hagamos, ¿no? Entonces, hay instituciones que están muy avanzadas en este tipo de políticas y pues desde mi punto de vista, yo lo que sugiero es avanzar desde lo chiquito, ¿no? Es decir, mi unidad de trabajo, ¿qué puedo hacer yo en mi unidad de trabajo? ¿Cómo podemos avanzar ahí? Si podemos abarcar a lo mejor todo el área o todo el departamento y mejor aún toda la institución, pues es lo mejor, ¿no? Entonces, ir avanzando de poquito en poquito, como de lo chiquito a lo grande y empezar a empujar estos temas y hacer ver a quienes toman las decisiones que esto es en beneficio de todos y sobre todo de la institución o de la empresa. Lelia, yo me quedé con un poco de duda de esto de la licencia parental. Si nos puedes ampliar un poquito cómo funciona, a qué se refiere, ¿no? El tiempo que las mujeres y los hombres toman, ¿no? Digamos de manera indistinta y más o menos a nivel internacional, cuánto se da, etcétera. Bueno, en México no existe, no está en la legislación, pero pues puede ser una opción muy útil el hecho de que tanto la mamá o el papá puedan decidir el número de días o de semanas que van a dedicar a sus hijos. Hay países, como les comentaba, que como en Suecia, que establecen un número de semanas obligatorio para los padres para que lo tomen. Otros países no tienen esto, pero digamos han ido avanzando. Y pienso además que esto puede ser útil, por ejemplo, para las familias homoparentales, sobre todo si está formada por dos padres, porque en ese sentido de las licencias, las mujeres nos va un poco mejor, nos va bastante mejor que a los hombres. Si hay una familia nueva homoparental, imagínense si nada más a cada uno le van a dar 5 días, si por ejemplo adoptan un niño, adoptan un bebé y les dan 5 días a cada uno, o sea, eso no funciona, ¿no? Entonces la licencia parental te da esta posibilidad de una flexibilidad mucho más grande, de que no importa si eres hombre o mujer, digamos, de manera familiar con tu pareja, se van a organizar un número determinado de horas para que puedan sacar adelante el cuidado de las niñas o los niños, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, yo comentar también que, bueno, últimamente uno de los términos que más o que se empieza a escuchar mucho, creo que más en el ámbito privado, es esto del salario emocional, ¿no? Que tiene que ver con pues todas la aplicación efectiva de todas estas políticas de conciliación, que a lo mejor digamos juega un papel como muy importante a la hora que uno decide a qué empresa se puede integrar, ¿no? O sea, esta cuestión de que si tengo un horario que se respeta, si tengo posibilidad de tener una licencia de paternidad, de tener una licencia de maternidad que se respeta cabalmente, que los espacios son seguros, que si tengo una eventualidad, como decía Lelia, esta cuestión de poder salir de la oficina sin culpa a la hora que se enferma nuestro hijo, nuestra hija, nuestra mamá, nuestro hermano, etcétera, pues es como un complemento al salario económico, ¿no? Que ahora lo he escuchado mucho y como digo, creo que es algo que se toma mucho ahora en cuenta, ¿no? Pues es que en realidad la felicidad de los trabajadores y trabajadoras sí se puede medir, ¿no? O sea, existen estudios para revisar cuál es el clima laboral, y una empresa donde los trabajadores y trabajadoras son más felices es más eficiente.
Esto está demostrado, ¿no? Entonces, pues claro, o sea, eso es un tema importante, a veces como que lo vemos como si fuera algo superficial, pero es un tema importante. Y no solo eso, sino al contrario, el hecho de que vivamos en una constante situación de estrés nos enferma, ¿no? Y también está documentado cómo, por ejemplo, en México, la enfermedad por estrés también es muy, muy amplia, muy extendida, y eso le cuesta al país, ¿no? Entonces, y a la empresa, de igual manera. Entonces, pues sí, el salario emocional es algo que es muy relevante para la persona, para la familia, para la sociedad y para la institución. Otra cosa que quería comentar que se ha dado también que he visto mucho, que es una práctica que no está, en muchas leyes no está, y que se da con como patrón o estereotipo de género, es el tema de los cuidados. No sé cómo le llaman aquí, normalmente se les llaman los cuidados maternos en muchas instituciones, no sé cómo le llaman aquí, que es cuando un hijo o una hija se enferma, te dan el IMSS o el ISSSTE, te da un permiso para que no te cuenten la falta como día que no acudiste a trabajar, ¿no? Es una práctica muy reiterada que solo a las mujeres les dan cuidados maternos. Y la legislación no es uniforme en ese sentido. Hay leyes que establecen que se van a dar tanto a las madres como a los padres, hay leyes que dicen que solo se le van a dar a las madres, y hay leyes que no dicen nada sobre el sexo de quién es. Pero es muy común, y yo lo he visto, que hay hombres a los que se les ha negado los cuidados por causa de un hijo enfermo. Entonces, también este es un tema que casi no se habla, digamos, a nivel teórico, pero es algo que se da todos los días. Mucha gente tiene muchos problemas por esta circunstancia y esta práctica no tiene ningún fundamento legal. Y a veces en el reglamento de la institución, pero claramente es violatorio de leyes con mayor jerarquía, con lo cual no debería de estar. Bueno, siempre a mí me toca dar el curso de inducción en el instituto y la verdad me da muchísimo gusto platicarles todas las políticas que tenemos acá que tienen que ver justo con la conciliación y la corresponsabilidad. Te decía de la licencia de paternidad, del lactario, de estos horarios compactados. Hubo un programa piloto que tenía que ver con teletrabajo y que era un programa muy bien planeado porque se les daba a las personas en su casa, se pagaba el internet, se les daba, digamos, el ambiente, se propiciaba que el ambiente que tuvieran allá justo pudiera aprovecharse, se les daban los muebles, se les daba el equipo de cómputo, porque también a veces esto del teletrabajo pues queda un poco a las posibilidades efectivas de cada persona, de si tiene una computadora, si tiene internet, si tiene un lugar adecuado para trabajar, pero pues aquí sí, afortunadamente sí cumplía con todo, entonces sí sigo considerando que el IFT es un lugar excepcional para trabajar, pero y bueno, tiene que ver también con la institucionalización de todas estas políticas, pero también pues tiene que ver con el compromiso de las cabezas, como bien dices, ¿no? Que justo con eso se ponga el ejemplo de que a la hora que termina la jornada, pues que los jefes pues se vayan, que no sea mal visto, ¿no? Que uno se va, que siempre lo vemos de manera reiterada en muchísimas instituciones. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario. ¿Qué pasa con las personas jóvenes que no están casadas, que no tienen hijos ni personas a su cuidado? Porque parecería que ahí no se justificaría esto, ¿no? Justo algo que comentaba es que, bueno, también como que las personas que no tienen en un momento dado una responsabilidad familiar, llámese hijo, hija o familiar enfermo o con discapacidad, tampoco tienen por qué pagar los platos rotos, ¿no?
Una colega me comentaba que en la institución donde ella trabajaba, cuando su jefa se fue de licencia de maternidad, pues a ella le tocó hacer el trabajo de ella y de su jefa. Y, o sea, en realidad ella, o sea, me decía, yo odié a mi jefa porque se fue y el trabajo era durísimo, ¿no? Y hay espacios en donde luego suele suceder esto, ¿no? De que a alguien se le da permiso de que se vaya temprano, pero entonces los demás tienen que hacer su trabajo. Y justo por eso decía que tiene que estar institucionalizado, porque no, o sea, eso no es lo justo, ¿no? O sea, no porque la otra persona tiene 3 hijos y yo no tengo, entonces yo tengo que hacer el trabajo de la otra persona y quedarme hasta las 1500, ¿no? Entonces, casi que una persona que decide, porque es una decisión personal de cada quien, decide no tener hijos, tiene que como que de alguna manera cargar el trabajo de los demás, ¿no? Digamos que los ajustes que se hagan en las instituciones, en los espacios de trabajo, tienen que ser de manera tal que no unas personas estén cargando el trabajo de las otras, ¿no? Hay que, digamos, sí requiere de esfuerzo, sí requiere de logística, no pueden hacerse como al aventón. Hay todo un trabajo de organización importante para que esto no suceda, y no debiera suceder porque también es injusto, ¿no? Y además porque finalmente, como les decía yo en cuanto a los horarios laborales, ¿no? A lo mejor yo no tengo hijos, pero no sé, quiero pertenecer a un club de lectura, o a lo mejor estoy estudiando un posgrado. O sea, todos como seres humanos tenemos el derecho a tener una vida allá afuera, ¿no? Sea como esta la que sea. A lo mejor mi vida es ir a practicar el deporte que más me gusta, o ir al cine, o lo que sea. Una vida tenemos que tener, porque eso es, o sea, como seres humanos, como personas, lo necesitamos y es nuestro derecho, independientemente que si tenemos hijos, no tenemos hijos, tenemos perros o gatos o perrijos, eso, cada quien decide su vida personal, pero tenemos derecho a ella, ¿no? Pues muchas gracias, Lelia, te agradecemos muchísimo que hayas venido hoy a platicarnos de esto. Creo que nos vamos con muchas reflexiones y muchas cuestiones que podemos seguir platicando. Muchas gracias, Lelia. Gracias. Y muchas gracias también a nuestras intérpretes de lengua de señas, Yanira Pérez y Elena Torres, que estuvieron esta mañana con nosotros. Y bueno, muchas gracias a ustedes. Hoy por la tarde tenemos otra conferencia magistral que tiene que ver con brechas de género en México. Ojalá que nos puedan acompañar.